estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue procreado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Señor, gracias en esta noche por tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Trabajando ya lo que es el nombre de diablo, ya vimos el nombre de serpiente antigua, el nombre de Satanás. Retomamos Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Cuando estuvimos hablando acerca de Satanás, estuvimos viendo este mismo capítulo, donde allí vimos cómo Satanás estaba tentando a Jesucristo, usando lo que es lo económico. Número 2, tratando de que Jesús tentara al Padre. Y número 3, hablando de lo que es del poder, la vanagloria de este mundo. Y básicamente es la forma, es la manera también de cómo el diablo tienta a los creyentes, tienta a los hijos de Dios. Cuando hablamos del nombre de diablo, es una palabra griega que, según la etimología, significa calumniador. La misma palabra es diabolos, que significa, reitero, calumniador. Vamos a estar viendo a través del Nuevo Testamento cómo el diablo se levanta, cómo calumnia, cómo le hace oposición a la iglesia, pero también cómo le hace oposición a aquellas personas que no tienen al Señor, para que la luz de Cristo no le pueda resplandecer. Veamos lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 39. Este capítulo 13 habla de varias parábolas. Entre ellas, ya a la altura del versículo 24, habla de una parábola que tiene que ver con el trigo y la cizaña. Notemos lo que dice el versículo 39 con relación a esta parábola. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Reitero la lectura. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. En esta parábola, reitero que tiene que ver con la cizaña y el trigo, aquí vemos lo que se llamaría en griego una progenie profética. Lo que se llamaría en la hermenéutica, vemos lo que es una doble referencia, o como algunos llamarían, doble implicación. Estamos hablando, cuando hablamos de progenie profética, de una doble referencia, doble implicación, básicamente cuando un pasaje abarca dos pueblos, abarca uno de manera parcial y abarca el otro de manera total. En este contexto de esta parábola del trigo y la cizaña, está abarcando de manera total al pueblo de Israel. Es decir, este pasaje o esta palabra está hablando de aquel evento, de aquel acontecimiento que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12, cuando Israel está siendo sustentado por Dios en el desierto durante los 3 últimos años y medio de la gran tribulación. Allí aparecerá el Hijo del Hombre, allí aparecerá Jesucristo. Pero yo quiero que veamos en este particular de esta parábola su aplicación o su cumplimiento de manera parcial en la iglesia. Retomo el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Note que cuando estamos viendo esta parábola,
con relación a la iglesia. Número 1, cuando está hablando de los hijos del reino, está hablando básicamente de la iglesia, está hablando de los hijos de Dios, está hablando de aquellas personas que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Está hablando de aquellas personas que hemos sido transformadas, renovadas por la poderosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Pero note algo muy importante, que está hablando de la cizaña. Cuando habla de la cizaña en la aplicación de manera parcial, está hablando básicamente de aquellas personas que están dentro de la iglesia, de aquellas personas que están dentro de las cuatro paredes, pero que todavía no han sido transformadas, lavadas, renovadas por la sangre de Cristo. Aquellas personas que aunque hablan como cristianos, aunque dicen como cristianos, aunque se comportan como cristianos, aunque tienen aparentemente una conducta como cristianos, pero todavía no han nacido de nuevo. Por eso cuando la Biblia está hablando del trigo y la cizaña, es bueno precisar que el trigo y la cizaña, cuando son sembrados y cuando están creciendo, son idénticos. Para distinguirlo, necesariamente hay que esperar el tiempo de la cosecha, hay que esperar el tiempo cuando se va a descosechar el trigo. De otra manera, es imposible verificar, identificar la diferencia entre el trigo y la cizaña. Es por ello que este pasaje está hablando, o esta parábola, que cuando el hombre, hablando de aquella persona que siembra el trigo, se duerme, y reitero, con relación a la iglesia, estaría hablando en este contexto del pastor o los líderes que tienen que ver con el estilo de vida de los cristianos, que tienen la responsabilidad delante de Dios de alimentar a las ovejas con el buen pasto, y ese buen pasto es la palabra de Dios. Cuando este líder, este pastor o aquellos que tienen la responsabilidad en una iglesia de alimentar a las ovejas con la palabra de Dios, se duermen, dice la palabra, que viene el malo y siembra la cizaña. Es la forma, es la manera como el diablo introduce cizaña a la iglesia. Cuando el líder se duerme, en otras palabras, cuando el líder está en un letargo espiritual, cuando el líder no tiene la visión para ver quién es cabra y quién es oveja, el enemigo se aprovecha de este estado espiritual del líder y empieza a sembrar la cizaña. Y a través de la cizaña es donde se provoca contienda, división, pleito, disensiones. A través de la cizaña es donde vemos personas dentro de la misma iglesia que aparentemente, entre comillas, han sido lavadas por la sangre de Cristo, pero tienen una conducta cuestionable delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Es por ello la importancia de la visión espiritual, es por ello la importancia, como dice la palabra de Dios, de mantenerse vigilando, de mantenerse velando, de mantenerse despierto, para que el diablo no pueda entrar y sembrar cizaña al junto del trigo. Veamos otra implicación del nombre del diablo. Yo creo que leamos en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 12. Libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 12. Dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta parábola, que es la parábola del sembrador, también la tocamos cuando hablamos del nombre de Satanás. Y allí vimos que Satanás utiliza las aves, que son los demonios, para arrancar la palabra de Dios que ha sido sembrada en aquellos que no conocen al Señor. Y es la misma implicación del nombre de diablo. Veamos otra implicación en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Este nombre, en el contexto de Juan, capítulo 8, versículo 44, yo creo que usted, mi hermano y mi amigo, le preste mucha atención. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Veamos cuáles son los deseos
según Juan capítulo 8, versículo 44 del diablo. Dice, él ha sido homicida desde el principio. 2, y no ha permanecido en la verdad. 3, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos 3 deseos que enumera Cristo en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44. Número 1 dice que él es homicida desde el principio. Número 2 dice que él no permanece en la verdad. Y número 3 habla de la mentira. Notemos o vamos a desarrollar el primer elemento, el primer deseo del diablo. Él es, dice la Biblia, homicida. Homicida porque él mata. En el caso de Adán y Eva, él provocó la muerte espiritual porque entró el pecado a la humanidad. De esta forma, el deseo del diablo es matar, número 1, espiritual, mental, emocional y también físicamente a las personas. Por ello hay que cuidarse de este deseo de participar en la muerte espiritual de un hermano, en la muerte emocional de alguien, en la muerte mental de alguien, porque el deseo de Satanás, el deseo del diablo, según la Biblia, es provocar la muerte de las personas. Segundo deseo, dice, porque él no ha permanecido en la verdad. Aleluya. Aquí me está hablando de apostasía. Me está hablando de que este querubín grande, protector, en un momento determinado, cuando fue creado, él estaba en la verdad, pero no permaneció en la verdad. Y el deseo de Satanás es provocar, o del diablo, provocar que aquellos que estamos en la verdad no permanezcamos en la misma. De ahí es donde viene la apostasía. De ahí es donde viene, como dice Pablo a los Gálatas, ustedes antes corrían bien, ¿cómo se extraviaron de la verdad? Porque el deseo del diablo, como él no pudo permanecer en la verdad, gloria al Señor, sino que pasó de la verdad a la mentira, de la misma forma él quiere engañar, persuadir a aquellos que estamos en la verdad para que no permanezcamos en la verdad, para que haya una apostasía en su vida y en mi vida. Por ello es la importancia de permanecer en la palabra de Dios tal como ha sido revelada, plasmada en la Biblia. Así que el deseo del diablo es que al igual como él no pudo permanecer en la verdad, él quiere provocar que tú, mi hermano, que habla de la verdad, que has sido llamado a la verdad, te devuelva de la verdad, no permanezca en la verdad y te vuelva un apóstata. Gloria al Señor. Veamos el tercer elemento. Dice la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Por eso es que el nombre del diablo significa calumniador. ¿Pero qué es calumniar? Calumniar es levantar un falso testimonio contra alguien, contra una persona. Por eso dice la Biblia, gloria al Señor, que el que habla mentira dice que es hijo de ¿quién? Hijo del diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Mi hermano, hay que cuidarse de caer en la mentira. Hay que cuidarse de envolverse en ese espíritu de mentira. Hay que cuidarse de estar practicando el deseo del diablo, porque dice la Biblia que él es padre de mentira. Hay que alejarse de toda mentira y afianzarnos, afincarnos en la verdad de Dios. Gloria al Señor. Dice el Salmo 24, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni haya jurado con engaño. Por eso nosotros no podemos jurar con engaño, no podemos elevar nuestra alma a cosas falsas. Y aunque en el Salmo 24 está hablando de ídolos, cuando habla de cosas falsas, pero los ídolos involucran lo que es la mentira, lo falso, lo que no tiene peso, lo que no tiene valor delante de Dios. Y cuando alguien empieza, incurre en la mentira, es opuesto a la verdad, es opuesto a la palabra de Dios.
Y cuando un cristiano que ha sido llamado de las tinieblas a la luz de Cristo encubre y practica la mentira, está practicando los deseos, ¿sabe de quién? Los deseos del diablo, porque él es padre de mentira. Y es una de las formas, de la manera como el diablo está atacando a la iglesia, se está levantando en contra de los líderes, en contra de los ministerios, en contra de las personas, provocando que las personas incurran en la mentira. Permítame hacer mención de un caso muy particular en la Biblia, con relación a la mentira y los profetas. Ustedes recuerdan cuando dice la Biblia que el rey Acab empezó a consultar a los profetas y también el rey de Judá, Josafat, y dice que consultaron a todos los profetas que habían en Israel para ver si iban a subir a pelear. Y dice la Biblia que consultaron a un último profeta, y era Micaías. Pero ¿sabe lo interesante de este caso en particular? Es que dice la Biblia, cuando fueron donde Micaías, para informarle que el rey iba a consultarle si él podía subir o no a la guerra, dice la Biblia que le dijo, mira, todos los profetas a una le han dicho al rey que suba a tomar a Galaad, porque Dios lo iba a prosperar, porque Dios le iba a dar la victoria. Micaías, él le dice al rey, sube que Dios te va a prosperar. El rey dice, Micaías, ¿hasta cuándo te he dicho que me hable la verdad, que me declare la palabra de Dios? Y dice que él le declaró, yo veía a Israel disperso como ovejas sin pastor. Es interesante porque la Biblia enseña que todos aquellos profetas, un solo había declarado palabra de Dios. Y es penoso porque eso mismo está pasando en el pueblo. Muchas personas están profetizando, están hablando, siendo influenciados por los deseos del diablo, y están profetizando, están hablando mentira, no están hablando de parte de Dios, no están profetizando siendo dirigidos, siendo iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y están provocando muerte en el pueblo. Están provocando mortandad espiritual en el pueblo. Están provocando confusión en el pueblo. Permítame hacer mención de un caso. De un profeta. Dice la Biblia que Dios le había ordenado a este profeta que profetizara, pero que no regresara por el mismo camino que iba a ir a Judá a profetizar. Pero que tampoco comiera nada ni se sentara en ningún lugar. Dice que él fue, profetizó. Cuando se venía de regreso, dice que le comunicaron lo que había pasado a un profeta viejo. Él se salió e interceptó al profeta joven y le había dicho, mira, le habló en nombre de Jehová, diciéndole al profeta que Dios le había declarado que él mismo tenía que regresar a la casa del profeta viejo, sentarse y comer en la casa. Pregúntese en esta noche, pregúntese, Dios no puede contradecirse. Si Dios te declara hoy una cosa, mañana no te puede declarar lo opuesto con relación a lo mismo. Y dice la Biblia que mientras este profeta estaba cenando, desobedeciendo el mandato de Dios, allí vino palabra de Dios en verdad sobre el profeta viejo. Y allí vino el juicio de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, líder que me está escuchando, que me está mirando en este momento, Dios es inmutable, Dios es invariable, y Dios no vive cambiando, alterando las cosas que está profetizando. Si Dios te declara hoy una profecía, Dios siempre será coherente cada vez que te hable acerca de esa promesa, acerca de esta bendición. Si alguien empieza a hablar, empieza a profetizar bajo los deseos del diablo, entonces estará hablando mentira, no estará hablando de parte de Dios. Aleluya. Esto es muy común en aquellas personas que se paran en los púlpitos, que van a las iglesias a hablar, entre comillas, de parte de Dios. Están hablando siendo influenciados por los deseos del diablo. Yo recuerdo en cierta ocasión, cuando estaba pastoreando en la frontera, recuerdo que llegó, entre comillas, un profeta. Yo no le conocía, él tampoco me conocía,
pero estábamos sentados en la casa de unos hermanos y mientras estábamos desayunándonos, recuerdo que él dijo que veía una visión. La visión, él decía que estaba contemplando 3 luces, una detrás de los hermanos y una detrás de mi persona. Y él empezó a interpretar aquella visión que había visto y dijo, eso es, dice el Señor, que ustedes me van a dar el pasaje para yo regresar a Santo Domingo. Lo importante de todo esto es que Dios sabía que en el caso mío yo no tenía ni un centavo. Aleluya. ¿Cómo se puede explicar que Dios le esté revelando a este hermano que yo iba a colaborar con el pasaje cuando yo no tenía dinero? Aleluya. Mucha gente está usando el nombre de Dios en vano porque está hablando, siendo dirigido, siendo influenciado por los deseos del diablo. Porque dice la misma Biblia que él es padre de mentira desde el principio. Por eso es que el nombre del diablo significa calumniador. Así que hay que tener mucho cuidado cuando usted está hablando bajo los efectos, bajo la influencia de los deseos del diablo. Usted quiere atribuirle que usted está hablando en nombre de Dios. Aleluya. De hecho dice en la Biblia, no, oye Israel, no tomarás el nombre de Jehová en Dios en vano. ¿Cuántas personas bajo la influencia de los deseos del diablo, que es padre de mentira, están tomando el nombre de Dios en vano? Están supuestamente profetizando, ministrando, declarando palabra, gloria al Señor, supuestamente hablando en nombre de Dios. Y reitero, dice la Biblia, oye Israel, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Gloria al Señor. Y permítame tomar un hecho muy importante con relación a la reverencia del nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Sabe que cuando los judíos en la lectura se encuentran con el nombre de Hashem, con el nombre del Eterno, la reverencia es tan notable que ellos en la lectura lo sustituyen por Adonai, que significa Señor Dios del universo? Y cuando aquellas personas que se encargaban de transcribir los manuscritos antiguos, se le caía la pluma, cuando iban a escribir el nombre del Eterno, no la utilizaban. Según la tradición judía, ellos, cuando iban a transcribir el nombre del Eterno, se bañaban hasta 5 veces por la reverencia. Y esta reverencia era tan tal del nombre del Eterno que solamente el sumo sacerdote una vez al año pronunciaba el nombre del Eterno cuando entraba al lugar santísimo. Es por ello que la pronunciación del nombre del Eterno es incierta, no es conocida. Y hoy vemos tantas personas que se paran en los púlpitos, se dejan influenciar por el espíritu del diablo, que es padre de mentira, es falso, es calumniador. En él no hay verdad, en él no hay luz, gloria al Señor. Y empiezan a hablar, a profetizar, gloria a Dios, tomando el nombre de Dios en vano. Así que mi hermano, gloria al Señor, por ello es la importancia de que tú y yo tengamos el espíritu o tengamos el don de discernimiento para que podamos ver cuando alguien se para en un púlpito, cuando alguien vaya a un lugar y empiece a hablar mentira, empiece a profetizar, empiece a hablar bajo los deseos del diablo y quiera atribuir esta profecía a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y esto está causando un caos en las iglesias. Esto está provocando un caos. Personas influenciadas por la mentira. Personas hablando bajo los deseos del diablo y quieren atribuir estas profecías que emanan, gloria a Dios, del mismo corazón, del mismo infierno, y quieren atribuir esto al poder, a la revelación, a la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Oye, dice la palabra de Dios
con relación a la profecía del apóstol Pablo, que la profecía es para exhortar, edificar y consolar. Si una profecía no edifica la iglesia, no edifica una vida, no consuela, no exhorta, tal profecía no proviene de Dios, no proviene del Espíritu Santo, sino que emana del diablo, que es padre de mentira y no permanece en la verdad. Gloria al Señor. Por ello, dice la misma palabra del Señor, que si tal profeta hablara en mi nombre y la profecía no se cumpliera, él mismo debe ser apedreado, y Dios no ha hablado a través de tal hombre, de tal persona. Así que mi hermano y mi amigo, hay que cuidarse, gloria a Dios, porque cuando Dios habla, cuando Dios empieza a profetizar, lo que Dios empieza a profetizar va a armonizar con su palabra, gloria al Señor. Dios cuando empieza a hablar, habla conforme a la verdad. Por eso cuando Pilato le preguntó a Cristo, ¿qué es la verdad? Gloria al Señor. Cristo dijo en cierta ocasión, yo soy la verdad. Oye, la verdad es Cristo. Y cuando alguien está profetizando, está declarando, está hablando de Cristo. Cuando alguien está profetizando con la intención de que Cristo sea edificado en tu vida. Aleluya. Por eso decía Pablo a Timoteo, Timoteo, en los últimos tiempos van a venir personas que van a empezar a hablar, a predicar, a profetizar, siendo influenciados por quienes, por espíritu, por doctrina de demonio, gloria a Dios. Así que el diablo le gusta influenciar a las personas para que no hablen la verdad, para que hablen falsedad. Yo recuerdo una hermana que estaba profetizando en una iglesia, y la hermana decía, en medio de ese ambiente, entre comillas, profético, ella decía, tráigame a tal hermano. Lo sorprendente era que mientras ella estaba profetizando con los ojos cerrados, el hermano estaba a su lado y estaba diciendo, envíen a la casa del hermano y tráiganmelo. ¿Cómo se explica esto, mis hermanos? Tantas profecías destruyendo matrimonio, tantas profecías dividiendo hogares, tanta profecía dividiendo iglesia. Cuando la Biblia dice, reitero, la profecía es para edificar, consolar, gloria al Señor. Si la misma no está edificando, consolando, exhortando, y si la misma no está armonizando con la palabra de Dios, Dios no ha hablado a través de tal profeta. Ha hablado este profeta siendo dirigido, influenciado por los deseos del diablo, que es padre de mentira desde el principio. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo, gloria a Dios, para que veamos otra de las implicaciones del nombre del diablo. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 2. Gloria al Señor. Aleluya. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Este punto también lo vemos con relación al nombre de Satanás, que Satanás, el diablo, entra al corazón de Judas, porque en este corazón había una puerta abierta, que era la avaricia. Veamos lo que dice ahora el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Gloria al Señor. Damos lectura. Cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oiga, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hay personas que están siendo oprimidas por el diablo a través de enfermedades. Ayer me decía un hermano pastor, estaba hablando con un compañero del trabajo y él me estaba explicando la condición en la cual está su esposa. Él me decía, hemos gastado mucho dinero, me comentaba el compañero, y me di cuenta que es un problema espiritual, un problema de demonio. El hermano me decía, pastor, yo le comuniqué a mi amigo que iba a hablar con usted para que pueda a la casa de él a administrar liberación. Y es penoso porque hay muchas enfermedades
que están siendo provocadas por demonios, que Satanás, que el diablo tiene personas oprimidas, gloria al Señor, enfermedades mentales, enfermedades de gastritis, enfermedades de cáncer, diferentes tipos de enfermedades donde el diablo tiene a muchas personas oprimidas. El deber tuyo, mi hermano, mi hermana, gloria al Señor, es en el nombre de Jesucristo que esas personas sean sanadas y reciban liberación, gloria al Señor. Veamos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 27. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, para aquellos que llevan nota, versículo 27. Gloria a Dios. Ni deis lugar al diablo, dice el 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si usted lee el contexto, va a notar que aquí el apóstol Pablo está hablando a los efesios de la nueva vida en Cristo. Y empieza a enumerar una serie de elementos o el estilo de vida que es propio del viejo hombre, que es propio de una persona que no ha sido renovada, transformada por la poderosa sangre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo está estableciendo lo siguiente, y dice, no deis lugar a quién. ¿A quién dice el apóstol Pablo? Dice, no deis lugar al diablo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Un creyente le da lugar. La palabra lugar es participación en su vida. Como un creyente, como un cristiano, le da participación al diablo en su vida, le da lugar cuando este creyente empieza a andar conforme al viejo hombre, cuando este creyente empieza a andar conforme a la vieja vida, cuando este creyente empieza a darle rienda suelta a los deseos de la carne, cuando este creyente empieza a andar como aquellos que están bajo la influencia o el dominio del Dios de este siglo, cuando este creyente empieza a andar con una conducta que no es propia de alguien que ha sido llamado, que ha sido tocado, que ha sido redimido por el Señor, cuando este creyente empieza a actuar como aquellos que no tienen esperanza, cuando este creyente empieza a actuar, gloria al Señor, andando conforme a los deleites de este mundo, conforme a las pasiones de la carne. Por eso es peligroso cuando un cristiano, cuando un creyente empieza a andar conforme al viejo hombre. Cuando usted empieza a hablar, empieza a actuar, empieza a comportarse, empieza a hacer las cosas conforme a la vieja naturaleza, conforme al viejo hombre, conforme a la vida vieja, a la vida pasada, usted le está dando lugar al diablo en su vida, en su familia, en su finanza, en su ministerio, en la iglesia. Usted le está dando lugar al enemigo. Usted está abriendo una puerta en su vida para que Satanás empiece a influenciarlo, luego a oprimirlo, y por último, Cristo entonces abandona su vida y viene la tercera etapa, que es a poseerlo. Por eso decía Salomón, cacemos las hojas pequeñas que echan a perder la viña. Muchas veces el cristiano empieza con un poco de levadura, y como dice la misma Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Empieza con un poquito de levadura y empieza Satanás, empieza el diablo a ganar lugar en esa vida, a ganar terreno en esa vida. Empieza a probar un poquitico de pecado, un poquitico de los deseos de este mundo, y asimismo en esa misma medida el diablo empieza a ganar lugar, terreno en su mente. Ya este cristiano se le hace difícil estar en comunión con Dios, se le hace difícil orar, se le hace difícil asistir a la iglesia, porque está andando conforme al viejo hombre, y como consecuencia el diablo está ganando lugar en su vida. Gloria al Señor. Así que mi hermano, mi hermana, aléjate de todo deseo carnal, aléjate de toda pasión juvenil, aléjate de todo aquello que es opuesto, que es contrario a la nueva vida que tú y yo hemos recibido en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Veamos también lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Gloria al Señor.
y con Efesios 6:11 y 1 Timoteo 3:6 terminamos por esta noche. Efesios 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué hay que vestirse de toda la armadura de Dios? Dice el apóstol Pablo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Es importante que notemos que la palabra acechanza es la palabra griega metodeia, que tiene que ver con métodos, trucos, artimaña. En otras palabras, Pablo dice, usted tiene que vestirse ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los trucos, las artimañas, los métodos del diablo. Gloria al Señor. Permítame explicarle que Pablo está haciendo uso aquí de un término militar. Pablo está tomando la ideología de un rey cuando iba a la guerra. Primeramente establecía una estrategia, un método, un mecanismo para vencer al enemigo, al ejército opositor, que es lo mismo que hace el diablo. Cuando él se va a levantar en contra de una iglesia, en contra de un cristiano, primero hace lo que es un método, hace una estrategia, establece una artimaña para ver cómo va a provocar que tú caigas de la gracia del Señor. Es por ello que necesitamos ver las cosas espirituales, necesitamos para ello tener lo que es la visión, el discernimiento del Espíritu Santo. Para cuando venga el diablo con un método, con metodología, con trucos, con estrategia, con artimaña, podamos ver que detrás de esas cosas viene el diablo para destruirnos con el Señor. Por último, veamos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Gloria al Señor. Aquellos que llevan nota, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Me gustaría que ustedes presten mucha atención. Yo sé que usted está tomando nota, pero presten mucha atención a este versículo, por favor. Dice requisitos de los obispos. Luego dice requisitos de los diáconos. Vamos al versículo 6. Hablando de los requisitos de los obispos. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿quién? Condenación del diablo. Antes de hablar en qué consiste la condenación del diablo, yo quiero que veamos dos palabras importantes. Número 1, neófito. Número 2, envaneciéndose. Gloria al Señor. Adoramos a Dios. Fíjense, la palabra neófito es la palabra griega neófitus, que tiene que ver con plantado recientemente, tiene que ver con convertido joven o nuevo convertido. Es importante que usted note esta palabra de neófito, que es neófitos, que tiene que ver con plantado recientemente o convertido joven o nuevo convertido. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque está hablando aquí de los requisitos de los obispos, del obispado. ¿Cómo se puede establecer que un nuevo convertido, que un neófito, un recién plantado en la fe, pueda ocupar un cargo de liderazgo en la iglesia? El apóstol Pablo dice, no puede ser un nuevo convertido, no puede ser un nuevo plantado en la fe, no puede ser un neófito. En otras palabras, a esta persona, aunque llegue a la iglesia con una serie de habilidades, talento, hay que dejar que madure la fe, hay que dejar que eche raíces en la fe. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque este tipo de personas, si inmediatamente cuando llega a la iglesia lo ponemos en una posición de liderazgo, dice Pablo, va a caer ¿dónde? En la condenación del diablo. Segunda palabra es la palabra envaneciéndose, gloria al Señor. Y la palabra envaneciéndose es la palabra fruto. Esa palabra griega tiene que ver con envolverse con humo, inflamar con arrogancia. Es decir, la palabra fruto tiene que ver con vanagloria. Imagínese usted,
una persona recién llegada a la iglesia, un recién convertido, empieza usted, le da un cargo de liderazgo, ¿qué va a pasar? Se va a envanecer, se va a vanagloriar, se va a envolver con humo, se va a inflamar con arrogancia, va a crear la expectativa que él está en esa posición por sus habilidades, por su formación, por sus talentos, y no va a tener la madurez suficiente para entender que si ha llegado a esa posición ha sido por la gracia, por la misericordia de Dios. Por eso dice Pablo, que no sea un neófito, no vaya a ser que envaneciéndose, llenándose de qué, de arrogancia, envolviéndose con humo, caiga en qué, en la condenación. ¿En qué consiste esta condenación? Aleluya. Imagínese, dice la Biblia, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios mira de lejos a quién, al altivo, más de cerca al humilde. Imagínese a alguien, un neófito, un recién convertido, que usted le entregue una iglesia, lo ponga al frente de una sociedad, al frente de un departamento, al frente de un ministerio. ¿Qué va a pasar? Dice Pablo, se va a envanecer y va a caer en cuál condenación, en la condenación del diablo, que consiste en aquellas personas que han caído de la gracia de Dios, aquella persona que Dios lo mira de lejos, aquella persona por llenarse de arrogancia, de altivez, pensando que todas las cosas que tienen lo han alcanzado por sus propios méritos y no por los méritos de Cristo. Dice la Biblia que Dios lo mira de lejos. Concluyo hablando de este rey, el rey de Babilonia, hablando de Nabucodonosor. Dice la Biblia que un día él estaba en su palacio y empezó a contemplar la gran Babilonia, pero se le había olvidado que ya le había advertido Dios que todo lo que él había alcanzado era por la misericordia de Dios, y se le había olvidado que venía sentencia sobre esa arrogancia que estaba escondida en su corazón, pero que un día la iba a manifestar. Y dice que aún estaba la palabra en su boca cuando vino la sentencia del vigilante. Es lo que le ha pasado a muchas personas por ser recién convertidos. Muchas veces cometemos los líderes el error de entregarle cargo, de entregarle posiciones, llega la arrogancia y como consecuencia viene la soberbia, viene la altivez, y dice la Biblia que después de la altivez que viene el quebrantamiento. Entonces son quebrantados por la poderosa mano de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Gloria. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.